Él sostuvo a los dos niños con fuerza, ahí mismo, en la sala de la mansión, y susurró con la voz rota: si ustedes se van, yo me muero por dentro. Y en ese instante, la puerta se abrió de golpe, y una mujer entró gritando: esos hijos son míos. Los gemelos se congelaron. Uno de ellos se escondió detrás de su pierna. El otro dio un paso al frente, como quien protege lo único que tiene en el mundo. Pero lo que Sergio todavía no sabía, era que, para no perder a esos niños, tendría que pagar un precio tan alto, que iba a destruir la vida que había construido. Y cuando entiendas cuál fue ese precio, vas a darte cuenta de que ningún dinero compra lo que él intentó salvar. Sergio orilló el auto en el camino de tierra como quien huye de un pensamiento propio. El GPS se había vuelto loco, la señal cayó, y él estaba irritado, no con el camino, sino con su propia vida. Porque por dentro siempre era lo mismo: silencio, vacío y la sensación de que nada tenía sentido. Pero cuando abrió la puerta y pisó la tierra roja, el mundo pareció detenerse. Y todavía no sabía por qué. Dos niños idénticos estaban de pie cerca de una choza de ladrillos sin revocar. Flacos, sucios, inmóviles. No pedían nada. No lloraban. Solo miraban. Y ese tipo de mirada no es mirada de niño. Es la mirada de quien entendió demasiado pronto que nadie viene a salvarlo. Sergio intentó hablar, pero la garganta se le cerró, como si alguien hubiera trancado la puerta por dentro. Y no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Se agachó para quedar a su altura. El traje caro se ensució con el polvo y, por primera vez en años, no le importó. ¿Ustedes viven aquí? La pregunta salió ronca, débil, casi como una disculpa. Los niños no respondieron de inmediato, y ese segundo de silencio fue lo suficientemente largo como para anunciar que ahí había algo muy mal. Y cuando uno de ellos finalmente habló, la voz venía con orgullo herido y hambre escondida. Sí, señor, nosotros nos las arreglamos. El niño de la izquierda apretó la mano de su hermano con fuerza, como si esa mano fuera el único techo que existía. La frase era simple, pero cargaba una humillación antigua. La forma en que dijo "nos las arreglamos" sonaba más a "sobrevivimos". Y Sergio sintió una punzada en el pecho, porque conocía muy bien esa sensación de sobrevivir por fuera y morirse por dentro. Solo que todavía no sabía qué tan grande era todo aquello. El otro niño, Ravi, dio medio paso al frente y preguntó: ¿usted tiene familia? Esa pregunta no era curiosidad. Era prueba. Era instinto. Un niño que ya fue abandonado huele las promesas falsas desde lejos. Sergio tragó saliva. La palabra familia le golpeó como un martillo. Porque lo que él tenía era casa, dinero, empresa. Pero familia, eso era lo que había intentado comprar con médicos, tratamientos y noches sin dormir. Y había fallado. Y ahí, frente a esos dos niños, sintió como si el mundo se estuviera burlando de él. La tuve, mi esposa murió. Cuando dijo eso, los ojos de los niños cambiaron. No se volvieron dóciles. Se volvieron atentos. Como si entendieran el dolor sin necesidad de explicación. Y esa conexión silenciosa dejó a Sergio todavía más inestable, porque se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado a una historia que no era suya, pero que, de alguna manera, parecía serlo. Entonces, el ruido de una motocicleta cortó el aire y trajo consigo la primera revelación que lo cambió todo. La moto vieja se detuvo levantando polvo. Un hombre quemado por el sol bajó, desconfiado, mirando el auto de lujo como quien ve una amenaza. «Buenas tardes, soy Antonio». Miró a los niños y luego a Sergio. «Usted no sabe la situación de estos dos, ¿verdad?». Esa frase fue como un golpe antes del aviso. Sergio se quedó rígido. ¿Qué situación? Antonio no dio rodeos. Están solos desde hace más de un año. La madre se fue prometiendo volver. No volvió. El padre murió. Y cuando dijo solos, lo repitió, como asegurándose de que Sergio entendiera la crueldad. Completamente solos. Ravi bajó la cabeza. El otro, Luis, levantó el mentón,
como quien se niega a ser visto como una lástima. Y Sergio sintió que la sangre se le helaba, porque aquello no era solo triste, era injusto. Sergio preguntó si alguien podía probarlo, ser testigo. Antonio asintió. Los conozco desde que nacieron. Y en ese momento, una idea peligrosa comenzó a formarse en su cabeza. No era caridad. No era impulso. Era algo más profundo. Como si la vida lo hubiera empujado hasta ahí para reparar algo roto. Solo que todavía no sabía que la decisión que estaban haciendo iba a traer, más adelante, a un enemigo directo hasta la puerta de su casa. ¿Nos muestran dónde viven? Los niños se miraron en ese lenguaje silencioso de gemelos y caminaron sin apuro. De cerca, la choza parecía peor que cualquier descripción: tejas rotas, puerta torcida, ventanas sin vidrio. Adentro, un solo cuarto con piso de tierra. Un colchón viejo directamente en el suelo. Una cocina improvisada. Y un olor a abandono que no se va con ningún viento. Sergio entró y fue como pisar un lugar donde la infancia había sido prohibida. Abrió el cajón que servía de despensa. Solo harina de maíz y sal. ¿Eso es todo? Ravi se encogió de hombros, como si fuera normal. A veces don Antonio trae algo. Y Luis agregó: no nos gusta molestar. Esa frase dolió más que el hambre. Porque un niño no debería tener vergüenza de necesitar. Un niño debería tener un adulto. Y Sergio sintió una rabia silenciosa, no contra ellos, sino contra el mundo. ¿Y cuándo llueve? Luis señaló el techo. Ponemos baldes. Y cuando lo dijo con naturalidad, Sergio casi se quebró por dentro. Porque dos niños habían aprendido a vivir como si fuera normal proteger su propia cama de la lluvia. En ese instante, Sergio entendió que no podía irse como si nada hubiera pasado. Pero todavía faltaba el momento en que tendría que demostrar que no era otro adulto más que promete, y desaparece. Sacó la billetera del saco, y se detuvo. La guardó. El dinero no arregla esto. Volvió al auto. Cuando regresó, trajo una bolsa térmica y la puso sobre el cajón: sándwiches, frutas, jugos, galletas. Coman. Los ojos de los niños se abrieron como si hubieran visto algo prohibido. Se acercaron despacio, con miedo de que fuera una broma cruel. Luis tomó un sándwich como quien sostiene algo sagrado. Ravi mordió una manzana y susurró: está dulce. Esa frase simple cargaba un mundo entero. Hacía mucho tiempo que no sentían dulzura en la boca. Sergio observó la forma en que comían, despacio, compartiendo, ofreciéndose el uno al otro antes de tragar. Incluso con hambre, seguían siendo gentiles. Y eso terminó de romper a Sergio por dentro, porque le mostró que el mundo podía ser cruel, y aún así, ellos no se habían vuelto crueles. ¿Ustedes siempre comparten todo? Luis respondió: siempre. Si uno come, los dos comen. Eso se convirtió en una imagen en la mente de Sergio: dos niños sosteniéndose el uno al otro para no caer. Y cuando vio una caja vieja en un rincón, atada con un cordel, todavía no lo sabía, pero ahí estaba el objeto que se convertiría en el símbolo de toda la historia y también en la llave de sus miedos. ¿Qué hay ahí? Luis dudó. Nuestras cosas importantes. Sergio la abrió con cuidado. Fotos descoloridas. Un carrito roto. Piedras de colores. Y un cuaderno escolar casi terminado. Una vida entera resumida en una caja de zapatos. Sergio tomó una foto: una mujer sonriendo con dos bebés idénticos en brazos. ¿Esa es su mamá? Ravi se acercó. Sí, es la única foto. ¿Se acuerdan de ella? Luis dijo: un poco, nos cantaba. Ravi agregó: yo solo recuerdo el olor de su cabello. Y esa frase es del tipo que destruye a cualquier adulto por dentro. Porque un niño no debería tener a su madre reducida a un olor. Sergio devolvió la foto, como si tuviera miedo de romperla. Y cuando hojeó el cuaderno y vio dibujos y redacciones bien hechas, sintió un orgullo extraño, como si ya fuera padre. ¿Por qué dejaron de estudiar? Luis respondió: la escuela queda lejos, y no hay nadie que firme.
Sergio se quedó en silencio por un segundo. Porque en ese silencio nació la pregunta que cambia destinos. Y cuando abrió la boca para decirla, ya sabía que después de eso, nada volvería a ser igual. ¿Les gustaría volver a estudiar? Los ojos brillaron rápido, pero el brillo venía con vergüenza. Nos gustaría, pero no se puede. Y entonces Sergio soltó, directo, sin ensayo, ¿y si yo fuera ese responsable? Los niños se quedaron paralizados. El aire se volvió pesado. Porque para ellos, una promesa era algo peligroso. Promesa era la madre diciendo, ya vuelvo. ¿Está hablando de llevarnos de aquí?, preguntó Luis, con la voz temblando, aunque intentaba disimular. Sergio respiró hondo. Estoy hablando de darles una familia. Ravi dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? Sergio respondió como si estuviera firmando con sangre, de verdad. Pero Luis, herido, le lanzó la verdad a la cara, todos dicen eso al principio, y después desaparecen. Sergio asintió. Entonces lo voy a demostrar. Y en ese momento tomó una decisión que parecía heroica, pero que iba a traer un problema gigantesco. Porque cuando un hombre rico decide amar a dos niños abandonados, siempre aparece alguien queriendo convertir el amor en negocio. Y el primer paso de ese camino fue sacar el teléfono y hacer llamadas que cambiarían todo. Llamó al abogado, canceló compromisos, organizó todo en ese mismo instante. No fue algún día vuelvo. Fue ahora. Los niños subieron al auto sosteniendo la caja como si fuera un órgano vital. ¿A dónde vamos? A comprar ropa, y después a casa. Nuestra casa. Luis miró el barraco quedando atrás y dijo algo que dolió, solo vamos a extrañar no estar solos. Como si la soledad se hubiera vuelto costumbre. En la ciudad grande, miraban los edificios como quien ve otro planeta. En la tienda, los vendedores miraron con desconfianza. Sergio no parpadeó. Compró ropa, zapatos, útiles escolares. Elijan. Y esa palabra, elijan, fue un golpe. Porque un niño abandonado no elige nada. Solo acepta lo que sobra. Y ahí, por primera vez, sintieron que la vida podía ofrecer en lugar de quitar. Cuando el portón de la mansión se abrió, los dos se quedaron sin palabras. ¿Todo esto es suyo? Sergio corrigió, nuestro. Los llevó a dos habitaciones preparadas. Si quieren dormir juntos al principio, está bien. Y cuando los niños empujaron las camas para dejarlas lado a lado, Sergio entendió que el trauma no desaparece con un colchón suave. Pero todavía no imaginaba que el mundo iba a intentar demostrar que esa familia no era válida, y que atacaría donde más duele, en la sangre. Al principio, todo parecía mejorar, hasta que llegó la llamada de la escuela, señor Sergio, venga de inmediato. El corazón se le cayó. Cuando llegó, vio a los gemelos con la ropa sucia de tierra y la cabeza baja. Pelea en el recreo. 3 chicos mayores habían salido golpeados. Sergio miró a sus hijos. ¿Por qué? Ravi, con la lágrima contenida, dijeron que no somos sus hijos de verdad, que somos niños de la calle que usted recogió por lástima. La frase atravesó a Sergio como un cuchillo. No era solo bullying. Era el miedo de ellos siendo tocado, los van a devolver. Sergio se agachó y sostuvo el rostro de los dos. Mírenme. Ustedes son mis hijos. Luis temblaba de rabia y vergüenza. Dijeron que no tenemos la misma sangre. Sergio respondió bajo, firme, como una sentencia, la familia no es sangre. La familia es elección. Es presencia. Es quedarse. Y en ese instante, los niños respiraron como si hubieran escuchado la primera verdad segura de sus vidas. Solo que esa verdad iba a ser puesta a prueba de la forma más cruel. Cuando la persona que tenía la sangre apareciera exigiendo todo de vuelta. 2 semanas después, el teléfono sonó. Era Antonio, con una voz extraña, señor Sergio, necesito hablarle de algo delicado. El cuerpo de Sergio se heló antes de que la frase terminara de llegar. La madre de los niños apareció. Fue como si alguien apagara la luz por dentro.
El mundo entero se hizo más pequeño. Sergio colgó y llamó al abogado. Ella puede complicarlo todo. Y complicarlo significaba una sola cosa: perder a los niños. No era solo justicia. Era trauma. Era los gemelos regresando al barraco. Era la caja de zapatos volviendo a ser su única casa. Sergio pasó la noche en vela mirando el techo, pensando en todos los escenarios, y ninguno tenía un final feliz. Al día siguiente, les contó a los niños en un lugar ligero, comiendo helado, intentando ser fuerte por ellos. Cuando dijo, la mamá de ustedes volvió. Las cucharas se quedaron en el aire. Luis habló sin pensar, no queremos verla. Ravi dijo, nuestro papá eres tú. Sergio prometió, voy a luchar. Pero la lucha ni siquiera había empezado, y la amenaza ya estaba subiendo por la calle de la mansión. Patricia apareció con ropa demasiado nueva y ojos demasiado cansados. Miró la casa con envidia escondida. Entonces es aquí donde están mis hijos. Sergio no la dejó pasar. Antes, tenemos que hablar. En la sala, ella contó una historia confusa: enfermedad, trabajo, dificultades, todo sonando a excusa ensayada. Sergio escuchó, pero su mirada no compró nada. Ya había visto mentiras caras. Solo que nunca había visto una mentira usando niños como moneda. Quiero que me los devuelvas. Sergio respiró hondo y preguntó sin rodeos, ¿los quieres a ellos, o quieres dinero? Por un segundo pareció ofendida. Al siguiente, calculadora. Son mis hijos. Salieron de mí. Sergio respondió, y aún así dejaste que 2 bebés crecieran sin ti. Y la palabra madre empezó a perder fuerza en su boca. La discusión subió de tono. Y entonces se escucharon pasos en la escalera. Luis y Ravi bajaron. Y ahí, la escena se convirtió en un tribunal emocional. Patricia abrió los brazos, ¿no van a abrazar a su madre? Luis, firme, usted ya no es nuestra madre. Ravi completó, en un susurro que aplastó la sala, madre es quien cuida. Pero Patricia no vino por abrazos. Vino a cobrar. Y fue ahí cuando Sergio descubrió el precio que te prometí al comienzo. Patricia miró a Sergio con odio y habló en voz baja, venenosa, si no me das dinero, voy a ir a la policía. Voy a decir que me robaste a mis hijos. Sergio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo justicia. Era escándalo. Era titulares. Era un juicio. Era la empresa cayéndose. Era la adopción convirtiéndose en un infierno. Y lo peor, era el trauma regresando con toda su fuerza sobre los niños. El abogado llegó. La verdad era simple y cruel, aunque ella hubiera sido negligente, una denuncia podía retrasarlo todo, podía arrastrarse durante años. Y años, para un niño que vive con miedo a ser abandonado, son tortura. Sergio miró a los gemelos. Estaban sujetando la caja de zapatos con ambas manos, como si eso pudiera impedir que el mundo se los llevara otra vez. Y entonces lo entendió, el precio no era solo dinero. Era su propio orgullo. Su seguridad. Su reputación. Patricia soltó la cifra, 100.000. Sergio sintió asco. Pero lo sabía, no estaba comprando silencio. Estaba comprando paz. Estaba comprando el derecho de que sus hijos durmieran sin pesadillas. Pago, pero firmas la renuncia y desapareces. Cuando ella firmó sin leer, ansiosa, Sergio entendió que ahí estaba el sacrificio, estaba pagando para reparar un crimen emocional que él no había cometido. Y aún así, pagó. Porque un padre de verdad hace lo que es necesario, no lo que es justo. Cuando Patricia salió por la puerta con el cheque en la mano, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto. No era vacío. Era alivio. Ravi preguntó con voz pequeña, ella no va a volver, ¿verdad? Sergio se arrodilló frente a ellos. No va a volver. Y los niños se derrumbaron en un abrazo que parecía atrasado por años. Luis lloraba en silencio, como quien intenta ser fuerte. Ravi lloraba en voz alta, como un niño que por fin puede ser niño.
Isabela, desde la cocina, lo vio todo y se acercó despacio. No para participar, sino para completar. Porque la familia es eso, no es invadir, es sumar. Los cuatro se abrazaron. Y en ese abrazo había una frase que nadie dijo en voz alta, pero que todos sintieron. Ahora es para siempre. Semanas después, llegó la adopción definitiva. Papeles firmados, apellido, escuela, rutina, pero lo que realmente selló a esa familia no fue un sello. Fue la constancia. Fue el desayuno juntos. Fue el abrazo cuando había pesadillas. Fue la presencia. Y por eso esta historia atrapa, porque en el fondo, todos queremos creer que existe un para siempre en algún lugar. Y ahora, solo falta que tú decidas si quieres seguir viviendo historias así. Y si llegaste hasta aquí, ya entendiste la verdad que lo cambia todo. La familia no es sangre, es elección, presencia y amor. Es quedarse cuando cuesta. Es proteger cuando nadie mira. Es tomar la mano cuando el mundo amenaza con llevarse todo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Ahora te pido algo muy simple. Si esta historia te tocó, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la próxima historia es aún más intensa.